Hoy estaremos recordando un pasaje de la Escritura en Nehemías capítulo 8 sobre el poder transformador de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, para transformar naciones completas, como fuimos testigos en ese evento histórico que hoy conmemoramos también. Así que le invito a que me acompañe a Nehemías capítulo 8 y podamos darle lectura, si usted quiere, desde el verso 53 del capítulo anterior para tener el contexto completo. Así que le invito a que se ponga de pie, aquel que pueda, para darle lectura al texto. Voy a leer desde el capítulo 7, verso 73, para tener el contexto o el panorama completo. Nehemías capítulo 7, verso 73, y luego seguimos con el capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Llegando el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de como hombres, mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene poder para transformar nuestras vidas, para transformar naciones, para transformar todo. Tu palabra, Señor, fue la que creó todas las cosas cuando nada existía. Fue tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de ella, que seamos transformados todo el tiempo por medio de tu palabra, y que así como esta congregación, estas personas que estaban escuchando al sacerdote Esdras predicar, enseñar la palabra, que así nosotros hoy también estemos atentos, Señor, a tu palabra. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. Como les decía, mis hermanos, hace 508 años ocurre este evento, 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava 95 tesis, 95 frases, literalmente, era como un papel que tenía unas líneas, una frase, donde él estaba tratando de debatir. Eso es lo que él quería hacer, debatir con profesores. Él era un profesor de teología. Y él se había dado cuenta que la iglesia medieval en esa época, en Alemania, donde él vivía, se había desviado demasiado de esto, de la palabra de Dios. Y que ahora estaban haciendo cosas que no estaban aquí. Y él miraba lo que hacía la iglesia y él decía, pero es que eso no pasa por la palabra de Dios. Y de momento, la iglesia medieval allí, que tenía el poder en Alemania, una de las cosas que hacía era añadirle a la salvación del hombre, pensar que el hombre con sus méritos podía salvarse. De hecho, poco antes de este evento que yo les estoy hablando, llegó una persona, se llamaba John Tetzel, que trabajaba para la iglesia en esa época, y llegó a la ciudad y comenzó a pregonar y a decir, ¿sabes qué? Para que las personas sean salvas, y especialmente si tú tienes un familiar que ya murió y tú quieres asegurarte que él vaya al cielo. Yo tengo aquí una latita, un potecito. Cuando la moneda
llega al fondo del potecito y se escucha el ruido, en ese momento el alma de tu ser querido va directo al cielo. Así estaban predicando en esa época. O sea, tú puedes comprar tu salvación, era la idea. Tú puedes hacer algo para ganarte la salvación. Así que entre esas y muchas otras desviaciones de la palabra de Dios del Evangelio, este hombre, Martín Lutero, expresa esas tesis, esas enseñanzas, esos principios. A mí me encanta, mi favorito es el número 62, son 95. El número 62 dice que el verdadero tesoro de la iglesia no es el oro. El verdadero tesoro de la iglesia no es el edificio. El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo mismo nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Así que eso revolucionó literalmente Europa y el mundo entero hasta hoy. Se comenzó a traducir la palabra para que la palabra estuviera en el idioma de la gente. Martín Lutero se encerró en un castillo. Bueno, lo obligaron porque si no le costaba la vida. Así que estuvo varios años. Algunos historiadores que dicen que tuvo medio año, otros dicen que tuvo un año completo, escondido en un castillo. Y en ese castillo, él comenzó a traducir la Biblia porque él decía, todo esto que yo he descubierto, yo quiero que la gente lo sepa. Y comenzó a traducir la Biblia al idioma de la gente, que era el alemán, donde él vivía. ¿Y sabes qué hizo? Él dijo, oye, si yo quiero traducir estas palabras al idioma de la gente, él contactó al carnicero para cuando estaba traduciendo Levítico, ¿sabes? Cuando hablaba mucho de los animales y de los sacrificios, él quería tener las palabras correctas. Y él habló con un agricultor, y él habló con un constructor de pueblo, porque él quería que esa traducción fuera una traducción pueblerina, que la gente entendiera la palabra de Dios. Ahí comenzó él esa traducción, comenzó una revolución en Europa, la Biblia se tradujo al inglés, la Biblia se tradujo al español. Escuche bien, la Biblia más conocida y usada en Latinoamérica, Reina Valera. Esa Biblia... Eso es todo tipo de películas de acción y de espías. Que se escaparon de un monasterio en Sevilla, España, huyendo. Porque ahora los perseguían porque ahora estaban creyendo las enseñanzas de la Reforma. Y ellos comenzaron a traducir la Biblia al español, porque dijeron, si la Biblia está en el alemán, la Biblia está en inglés, la Biblia tiene que estar en el idioma de nosotros, los hispanos también. Así que aún la Biblia más utilizada de Latinoamérica surge en el contexto de la Reforma, con la idea de que la palabra es lo único que puede transformar una vida y que el mensaje de salvación se encuentra aquí. Así que, ¿cómo corregir algunas deficiencias que se habían practicado en la época medieval en Europa? La única manera era volver a esto, mi hermano, abrir el libro. De hecho, en Suiza hay una estatua, es mi favorita, de todos los reformadores. Y esa estatua es de un hombre que se llamaba William Farel, que fue un gran reformador, alguien que en esta ola, cuando estaba todo el mundo volviendo a la palabra para edificar o construir o liderar la iglesia según la palabra, hay una estatua que para mí recoge muy bien lo que fue la Reforma Protestante. Y en la estatua que está hasta hoy, aparece esta figura de William Farel, solamente es esto, con una Biblia en la mano y así, puesta en alto, abierta. Y eso fue la Reforma, eso es lo que nosotros celebramos. La palabra de Dios abierta, accesible, con el mensaje del Evangelio brillando, recordando que solo en Cristo hay salvación. Así que ese mensaje de la Reforma nos recuerda que siempre hay que volver a la palabra. ¿Y usted sabe qué? Nosotros creemos, y hay toda una frase en latín que dice que la iglesia reformada siempre se está reformando. O sea, la reforma no se ha acabado, ¿sabe? Nosotros llevamos 500 años de la Reforma, recordamos ese evento, pero siempre estamos una y otra vez volviendo aquí a la palabra para formarnos nuevamente según el diseño de la palabra. Y de hecho, tu vida como creyente se trata de eso. Todo el tiempo se supone que tú te estés reformando. La palabra reforma literalmente lo que significa es volver a formar algo. Algo se deformó y tú quieres volver a formarlo. La única cosa que puede transformar, mi hermano, nuestra vida, nuestra nación, la iglesia, es volver a la palabra de Dios. Es ver lo que dice la Biblia acerca de cómo yo debo conducir mi vida. Es ver lo que dice la Biblia acerca de cómo un hombre es salvo. Es ver lo que dice la Biblia acerca de cómo hacemos iglesia. Y qué hacemos y qué no hacemos en la iglesia. Esta debe ser la última autoridad. El grito de la Reforma fue ese. Volvamos al libro. Volvamos a la palabra. ¿Y sabes qué? Recordamos ese evento de 1517, Martín Lutero, pero en la historia siempre ha habido movimientos de reforma donde una y otra vez volvemos a la palabra. Oh, mi hermano, y en mi oración,
que esto lo captemos de dos maneras. Como iglesia en general, nosotros local, pero la iglesia en general, siga reformándose, siga volviendo a la palabra. Pero también que en esta mañana, después de escuchar este mensaje, tú y yo nos comprometamos a seguir reformando mi vida individual, según la palabra de Dios. Y en la historia hay muchos eventos, en la misma historia bíblica, como veremos hoy en esta mañana. En el pasaje que tenemos hoy de Nehemías capítulo 8, precisamente veremos una reforma, mucho antes que Martín Lutero. Y esa reforma que veremos hoy en Nehemías capítulo 8 ocurre cuando el pueblo de Israel está regresando del cautiverio. Simplemente haciendo un repaso, recuerden que cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, entra a la tierra prometida, Dios empieza a enviarle profetas. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Dios empieza a enviarle profetas porque este pueblo una y otra vez estaban desviando, estaban asimilando otras deidades, otros dioses, estaban viviendo según el mundo, no vivían según las enseñanzas del Señor. Y el Señor siempre les decía, ustedes sean santos como yo soy santo. Yo creo que el mejor mensaje que resume todo lo que hicieron los profetas fue lo que dijo Jeremías una vez. Volveos a mí, él hablando en nombre de Dios, él decía, vuélvanse a mí, ustedes del pueblo, y yo me volveré a ustedes. O sea, regresen a mí, ese era el mensaje de los profetas. Dios diciéndole al pueblo, regresen a mí, no se sigan desviando. Lo que viene es destrucción para sus vidas si ustedes se siguen desviando del Señor. Y ese pueblo de Israel, usted lo ve en el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios le enviaba profetas y a veces hasta se tapaban los oídos en sentidos literales, no querían escuchar a los profetas, los perseguían, los mataban. Así que Dios envió un juicio y en ese juicio venía una nación muy poderosa, la nación de Babilonia, destruiría el templo de Jerusalén, destruiría toda la ciudad y llevaría cautivo, se le llevaría de esclavo a la gente allí de Jerusalén, a los israelitas. Pero Dios, dentro de su juicio, había dado una promesa, usted lo recuerda. Y Dios había dicho que eso iba a durar 70 años. Que después de 70 años ese pueblo iba a regresar otra vez a su tierra. Recuerden que ese pueblo tenía una promesa. Era que de ahí vendría el Mesías o el Salvador. Así que cuando usted ve la historia del Antiguo Testamento se da cuenta que llegan los babilonios, destruyen Jerusalén, se llevan cautivos, esclavos a la mayoría de personas de Israel, se los llevan a Babilonia. Ahí aparece la historia de Daniel, usted la recordará. Pero luego de 70 años el pueblo regresa. Y cuando el pueblo regresa, regresa en tres grupos. El primer grupo llegó con un hombre que se llamaba Zorobabel. Eso usted lo va a ver en la primera parte del libro de Esdras. El segundo grupo llega con un hombre que se llamaba Esdras, que era un sacerdote. Y el tercer grupo es dirigido o liderado, la tercera fase, por este hombre que tenemos aquí en nuestro libro que se llama Nehemías. A Nehemías le tocaba algo importante, era reconstruir los muros de la ciudad. Recuerden que la ciudad estaba destruida. Ahora si iban a vivir allí nuevamente había que reconstruir los muros para que pudieran vivir seguros en esa ciudad. Pero más importante, y esto es lo que quiero que se lleven de este pasaje, más importante que reconstruir la ciudad era reconstruir sus propias vidas espiritualmente. Y para eso no había otra cosa que la palabra de Dios. Lo único que iba a reconstruirlos a ellos espiritualmente era la palabra de Dios y por eso está esta escena aquí. Este es el escenario. El pueblo regresó a Jerusalén, están reconstruyendo la ciudad, están reconstruyendo las murallas. De hecho, dice la cronología bíblica que habían pasado, mis hermanos, 15 años por lo menos. O sea, el pueblo llegó y cada uno se había dedicado a su asunto, a su propia casita. Y se habían olvidado de reconstruir el templo, se habían olvidado de reconstruir la ciudad, las murallas de la ciudad. Así que Dios otra vez envió profetas otra vez para que el pueblo recordara la importancia de reconstruir el templo, reconstruir toda la muralla. Así que en medio de todo este caos, todo ese contexto, una ciudad que está destruida, que se está levantando, más importante que levantar las murallas era levantar la vida espiritual de este pueblo. Y eso solamente iba a ocurrir, siempre en la historia ocurre, por medio de la palabra de Dios. Y aquí tenemos el ejemplo más grande en la Biblia de eso. Noten conmigo lo que ocurrió, capítulo 8, versículo 1. Se junta todo el pueblo. Y cuando se junta todo el pueblo es con un propósito particular. Dice que todos estaban unidos y le pidieron algo a Esdras. Ellos fueron delante de su líder espiritual. Su sacerdote en ese momento era Esdras. Y ellos fueron delante de él y le pidieron, note lo que dice el verso 1, le pidieron que trajese ¿qué? El libro.
que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Está haciéndose referencia en ese momento particular a lo que era el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia, a eso es que se le llamaba la ley de Moisés. Era la Biblia que ellos tenían. Recuerden que ellos no tenían esto como la tenemos hoy. Así que la Biblia que ellos tenían, la tenían en rollos y ellos dicen, oye, búscala, busca la palabra. Hermanos, siempre que va a haber un avivamiento y una reforma, Dios pone hambre en la gente. Noten que es la gente la que está yendo delante del sacerdote Esdras a decirle, necesitamos la palabra. Hermano, esa hambre no nace humanamente. Eso lo pone el Señor. Y el Señor le puso esa hambre y ellos dijeron, trae la palabra. Y el sacerdote Esdras trajo la palabra delante de la congregación. Y allí, ¿quién estaba? Verso 2. Estaban los hombres, las mujeres y todos los que podían entender. Y luego nos dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de todos, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y miren esa última parte del verso 3, mis hermanos. Y los ojos de todo el pueblo estaban atentos. Si usted subraya su Biblia, es una buena palabra para subrayar. Todo el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Todo el pueblo estaba pendiente a lo que allí estaba pasando. Y quiero que sepa algo, Esdras se paró con la Biblia a predicar porque el pueblo se lo había pedido. Había hambre de la palabra de Dios. Y cuando Esdras se para a predicar, yo no sé si ustedes notan el detalle que dice el verso 3, que él predicó desde el alba hasta el mediodía. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que él predicó desde que salió el sol hasta que el sol estaba aquí en el medio. 6 horas. Según el cálculo. Por 6 horas él estuvo enseñando y por 6 horas la gente estuvo, dice la última parte del verso 3, la gente estuvo atenta a la palabra de Dios. Y usted no sabe el reto que tenemos todos los que nos paramos frente a un grupo de personas, un salón de clase o una predicación hoy, para tener su atención por 5 minutos, por 10 minutos. Esto era algo espiritual, era el Señor que estaba moviendo a esta gente, pero a la misma vez, como vamos a ver, había un esfuerzo, mi hermano. Y es el esfuerzo que nosotros también tenemos que tener hoy. Un esfuerzo por decir, oye, es Dios que va a hablar. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y dice que estaban todos atentos, los oídos de todo el pueblo. Imagínense esa escena. Ahí está Esdras solito. No había esto, no había pantalla. No había lo que usted tiene en la mano, Biblias en las manos. Eso no existía. Solo una Biblia, la que tenía el sacerdote. Y él se paraba y comenzaba a leer. Y todo el mundo, por varias horas, atentos a la palabra de Dios. Atentos a lo que se estaba diciendo allí. De hecho, noten conmigo el versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. De hecho, esta es la primera referencia que hay a un evento como lo que estamos haciendo hoy. De alguien en un púlpito enseñando. Así que Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho y junto a él estaban a su mano derecha y a su mano izquierda todos estos ayudantes que no los voy a mencionar de nuevo. Y él te los vio. Si usted va a tener un hijo pronto o un nieto pronto, pues tiene posibles nombres para sus hijos ahí. Pero todos estos personajes, Sema, Matatías, Hilcías, todos estos eran ayudantes, eran levitas, eran personas que trabajaban en el templo o que trabajaban con Esdras. Y dice el texto que a su mano derecha él tenía un grupo, imagínense la escena, a su mano izquierda él tenía otro grupo y él estaba en el medio en un púlpito predicando la palabra. Allí estaba Esdras. Esdras, dice el verso 5, abrió el libro. Y no sé si notan otra vez la idea, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y miren lo que ocurrió cuando lo abrió. ¿Qué dice? Todo el pueblo estuvo atento. Pero hermano, la Biblia cuando quiere hacer un énfasis lo que hace es repetir. En el lenguaje bíblico, cuando usted ve que algo se repite, esto es un principio de interpretación bíblica que usted lo puede aplicar en cualquier lectura de la Biblia. No importa qué texto usted esté leyendo, qué pasaje usted esté leyendo. Si algo se repite, usted preste la atención. Y aquí el énfasis de esta narrativa, lo vamos a ver, esta es la segunda vez, pero no es la última, va a volver a pasar. El énfasis es que cuando el pueblo está reunido, se abre la palabra, todo el pueblo estaba atento. Todo el pueblo estaba pendiente. Este primer punto, lo que estamos viendo, mi hermano,
el pueblo escucha la palabra de Dios. El pueblo se prepara para escuchar la palabra de Dios. Y notemos el respeto, la reverencia, la atención con la cual el pueblo se preparaba para escuchar la palabra de Dios. Hay una pregunta, mi hermano, de aplicación que hay que hacernos temprano en el sermón. ¿Tú y yo tenemos el mismo respeto, reverencia, atención a la palabra de Dios? Cuando se está predicando, cuando tú la estás leyendo en tu casa, cuando la estás escuchando. Entendemos que cuando Dios habla por medio de su palabra, todo lo demás tiene que callar. Yo estaba leyendo cómo habían unos protocolos de monarquía de los reyes de Europa para cuando el rey hablara. Eso me interesó. Me puse a leer acerca de eso. Y cuando leí acerca de eso, yo veía cómo, por ejemplo, en el caso del rey de España en su tiempo, el rey de Inglaterra, pasaba igual. Habían unos protocolos que cuando el rey hablaba, obviamente no podía ser interrumpido por nadie. Y cuando el rey hablaba, había una idea de que tiene que haber un silencio solemne para escuchar la palabra del rey. Hermano, ¿cuánto más nosotros que estamos escuchando la palabra del Rey del universo, Dios? ¿Cuánto más nosotros tendremos que tener la atención necesaria, el respeto, la reverencia? ¿Cuánto tú te preparas para escuchar la palabra de Dios? Hermano, usted sabe que para venir a escuchar la palabra de Dios el domingo, la preparación no es levantarte por la mañana, comerte la avena, vestirte y venir para acá. La preparación, de hecho, empieza el día antes. La preparación empieza con un corazón delante de Dios, diciéndole: Señor, tengo hambre por tu palabra, yo quiero reunirme con la iglesia, con mis hermanos, a escuchar tu palabra. Esto que está viendo aquí, Esdras está abriendo la palabra y el pueblo estaba atento. Habían preparado su corazón para eso. Pero hermano, el venir a escuchar el sermón, la preparación para eso comienza mucho antes de usted sentarse ahí. Comienza con su corazón. Porque usted sabe, y usted sabe a lo que yo me refiero, usted puede estar aquí y no estar aquí. Usted puede estar sentado ahí, pero no estar sentado ahí. Pero si usted se prepara de antemano, su corazón lo prepara y dice: Señor, yo quiero estar ahí, ayúdame, porque yo voy a estar pensando en la secadora que se dañó. Yo voy a estar pensando en que llovió y se me dañó allí, y esto es real, el bache que tengo en la terraza, este es mi caso. Y tengo que limpiarlo ahorita. Y yo estoy pensando en tal cosa, el carro dañado. Estoy pensando que mañana tengo cita médica. Estoy pensando que no tengo para pagar esta semana lo que sea. Y cómo frente a todas esas cosas que son reales, usted puede prepararse delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame que cuando yo esté escuchando la palabra, que cuando yo esté en mi casa leyendo la palabra, que esta sea mi atención principal. Que cuando Dios hable, todo lo demás quede en silencio. Y cuando Dios hable en su palabra, yo pueda decirle que no a todo lo demás. Oh, mi hermano, y vivimos en el mundo de la distracción, usted lo sabe. Hubo un momento que ya yo no sabía qué hacer con el celular. Porque yo lo tenía cerca. Y primero era que le apagaba el botoncito este del lado para que no sonara, pero veía la pantalla así, parpadeando, de mensaje o llamada o notificación, lo que sea. Y la última vez lo que decidí fue literalmente ponerlo en un lugar, cuando estoy leyendo la Biblia, ponerlo en un lugar lejos de mí, mientras estoy leyendo la Biblia. Porque yo quiero procurar que la atención en ese tiempo sea solo para la palabra. ¿Y qué les digo con esto? Oye, hay un reto grande. Yo uso mucho la Biblia aquí. Usted también. De hecho, aquí. Uso mucho los aparatos. No es malo eso. El problema es que usted tiene que disciplinarse usted mismo entonces. Y si usted entiende que no puede disciplinarse, deje estos aparatos a un lado para leer su Biblia y léala aquí. Regrese al formato físico. Lo importante, mi hermano, es que cuando usted esté leyendo la palabra, eso tenga toda su atención. Porque si no, usted está leyendo la palabra, pero aquí en la notificación, bueno, mírenlo, está lleno eso ya. Lo que yo estaba aquí, eso está lleno. De cosas, cualquier cosa. Facebook, email, Amazon, le estoy leyendo real. Temu, Ring, Sans, Fórmula 1, NBA. Esto es lo que estaba aquí. Entonces, yo estoy leyendo la palabra y mientras estoy leyendo la palabra, está saliendo todo eso ahí. Y si usted no se disciplina, mi hermano, para eso, o si para usted, para mí mucha distracción, pues mira, genuinamente, mejor, la leo aquí. Esto la uso y claro que la leo en muchas ocasiones cuando estoy en otro lugar que no tengo la Biblia física. Eso está muy bien, mi hermano, no estoy demonizando esto, es una herramienta. Pero usted me entiende.
procure que cuando usted lea la palabra tenga su mayor atención. Dice el verso 5 que Esdras abrió el texto a los ojos de todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Pregúntate en esta mañana, mi hermano, ¿cuál es la mayor distracción con la cual tú estás luchando hoy para no abrir la Biblia? Pregúntate hoy. ¿Cuál es la mayor distracción con la cual tú estás luchando para que cuando abres la Biblia o comienzas a leer la Biblia, qué es lo que de momento te desvía? Piensa en eso y entrégaselo al Señor. ¿Sabes que Dios desea más que tú leas la Biblia que lo que tú lo puedes desear? Dios quiere que tú leas la Biblia. Dios quiere que tú leas acerca de Él y lo conozcas más. Así que si tú oras al Señor, mi hermano, Dios va a contestar esa oración. Y usted le puede decir, Señor, quítame esa distracción, ayúdame a lidiar con estas distracciones porque yo quiero que mi atención completa esté aquí en la palabra de Dios. Hermano, siempre véalo así. Pues repito, cuando Dios habla, Él merece todo el respeto, la autoridad, la atención. Es Dios hablando. Si aún aquí en la tierra no nos atrevemos a faltarle el respeto a la figura de autoridad, a un gobernante, a un rey, incluso a nuestros padres, cuando ellos están hablando, ¿cuánto más lo haremos con Dios? Y decir, Señor, cuando tú hablas, eso requiere toda mi atención. Así que este primer punto que hemos estado viendo, el pueblo escucha la palabra de Dios, la escucha con respeto, con reverencia, con atención. El pueblo se está preparando. Y dice que todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo dice que cuando él abrió el texto estaban atentos. Ese ejercicio, mi hermano, de predicación requiere la total atención de la iglesia. Cuando usted está escuchando el sermón o cuando usted aplícaselo en su casa, cuando usted está leyendo la Biblia, eso requiere su total atención. Requiere la total atención y esto es un punto al lado también para que usted ore por sus pastores o por la persona que predica en el contexto de la predicación. Porque también requiere la total preparación del predicador. ¿Usted sabe por qué la gente buscó a Esdras en ese momento? Para que le leyera la Biblia. Escuche bien, no porque Esdras era el que tenía el rollo, porque era un rollo. No por eso. Pues ni modo, vamos a buscarlo a él y que él la lea. No, mi hermano. La respuesta está en Esdras 7:10. Antes de esto, se nos dice algo de Esdras. ¿Por qué la gente buscó a Esdras para que Esdras fuera el que le leyera la Biblia? Dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, estudiar, investigar la ley del Señor, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Hermano, porque Esdras era conocido, de hecho, y usted investiga el libro de Esdras, comienza a leerlo, y se va a dar cuenta varias veces que dice que Esdras diligentemente estudiaba las Escrituras. Era un estudiante diligente de la Biblia. Hay una tradición muy antigua judía que dice que Esdras sabía casi todo el Pentateuco de memoria, y eso es un montón. Dice, eso es imposible. No, no es posible, porque tú vives en un mundo distraído, y yo. Pero Esdras conocía la palabra, dice que él preparó su corazón, mi hermano, para estudiar la palabra, luego para cumplirla y luego enseñarla. ¿Notan ese proceso? Antes de enseñarla, él quería cumplirla, y para cumplirla primero tenía que conocerla. Así que él primero la conoció, después la aplicó a su vida y después la enseñó. No lo hizo al revés, como a veces queremos hacer, enseñar algo que no hemos vivido y que ni siquiera hemos estudiado. Así que aunque esto está hablando en ese momento, en este contexto del líder que va a enseñar, esto tiene una aplicación para todo creyente, ¿sabe? El mismo proceso ocurre. Usted ser diligente en preparar su corazón para estudiar la ley del Señor, la palabra del Señor. En usted cumplirla y luego usted también compartirla o enseñarla a otros. Así que la pregunta que nos hacemos en este primer punto, ¿le das a la palabra de Dios la atención y reverencia que merecen? En este mundo de tanta distracción, ¿qué medidas estás tomando para sacar tiempo y leer la Biblia? Y leer la palabra del Señor. Miren conmigo, aquí aparece también el verso 8. Brinca un momento hasta el versículo 8, porque nos da otro detalle. Ahí dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, Esdras estaba enseñando lo que decía la Biblia claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De hecho, ese pasaje para los predicadores siempre se estudia
en el seminario porque es un pasaje clave. ¿Qué es lo que va a enseñar el predicador cuando se para aquí? ¿Contar el sueño que tuvo anoche? ¿Dejar la Biblia cerrada y hablar de cualquier cosa que no sea la palabra de Dios? No, el modelo está aquí. Dice que allí estaban leyendo el libro, claramente trataban de enseñar lo que decía el libro y le ponían el sentido. ¿Sabe qué significa eso? Lo explicaban. Lo que es la predicación. Enseñar el texto, ponerle el sentido, explicarlo. ¿Buscando qué? ¿Qué se busca al final? Entendimiento. Buscando que todos entendamos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos, entonces podemos aplicar. Yo no puedo aplicar algo que yo no he entendido. Así que este incluso es el modelo de lo que es la predicación, de lo que es la sana enseñanza. Mi hermano, hemos visto hasta este punto. El pueblo se prepara para escuchar la palabra de Dios. Hoy repito, notemos el respeto, la reverencia y la atención con la cual el pueblo hacía esto. En segundo y último lugar, versículo 7. Miren lo que continuó ocurriendo allí. Versículo 6. Miren lo que continuó ocurriendo allí. La palabra estaba siendo leída. Y este segundo punto es, el pueblo responde a la palabra de Dios. Noten que esos son nuestros dos puntos hoy. El pueblo se prepara para escuchar la palabra y luego responde a la palabra de Dios. Y ese es el mismo punto de aplicación para ti y para mí hoy. ¿Cómo te estás preparando para que toda tu atención esté aquí en la palabra de Dios? Y segundo, ¿cómo responde a ella? Simplemente la lees de pasada, no tiene ningún efecto en tu vida, o permites que esa palabra que tú estás leyendo comience a transformar tu vida. Cuando estaba la lectura dándose, dice el verso 6, que entonces Esdras bendijo al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Miren, quiere darnos la imagen para que no nos perdamos de lo que estaba pasando allí. Era una imagen de adoración. El pueblo escuchó la palabra del Señor. Esdras, cuando escuchó y explicó la palabra del Señor, comienza a hacer una alabanza. Cuando dice que bendijo Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Amén. Usted sabe lo que es amén. Usted lo dice todo el tiempo. Amén es así sea. Cuando usted dice amén, usted está confirmando lo que se dijo. Por ejemplo, uno dice, Dios es bueno y Dios es grande. Y usted dice amén. Usted está diciendo, sí, Dios es bueno y Dios es grande. Eso es lo que significa la palabra amén. Usted está confirmando, afirmándolo usted. Así que aquí el pueblo estaba haciendo eso. Mientras Esdras hablaba de las grandezas de Dios y adoraba a este Dios grande y poderoso que los había salvado, el pueblo respondía y decía amén, amén. Y luego noten el texto, dice, alzaron sus manos, se humillaron e incluso se inclinaron a tierra. ¿Y sabes cómo pasó todo esto? Cuando prepararon su corazón correctamente para escuchar la palabra de Dios. Hermano, esto no ocurrió porque fueron indiferentes a la palabra de Dios. De hecho, si usted es indiferente a la palabra de Dios, no espere que pase esto. Si usted quiere responder de la manera correcta a la palabra de Dios, sea que usted la está escuchando en un sermón, o sea que usted está en su casa tranquilo allí leyéndola, usted tiene que hacer el primer paso, preparar su corazón y decirle, Señor, cuando te digo que sí a ti, le digo que no a todo lo demás. Cuando pongo mi atención en ti, es en ti totalmente. Y mi corazón está preparado, Señor. Hace la oración del salmista. ¿Sabes cuál es la oración del salmista? En el Salmo 119. Hay un montón de oración en ese salmo solo. Que dicen, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso dice el Salmo 119. Es la oración del que está desesperado y dice, Señor, yo quiero que tú abras mis ojos para yo entender tu palabra. Mi hermano, esa es la misma oración que tienes tú. Cuando lees la palabra en tu casa, cuando vienes a escuchar el sermón, abre mis ojos, Señor. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero conocerte a través de tu palabra. Si ese es tu corazón, si estás bien en el primer paso, créeme que el segundo paso viene después solito. Es la respuesta. Ya tu corazón va a estar preparado y cuando tú veas la grandeza de Dios, en la palabra, lo único que va a ocurrir es lo que ocurrió en el verso 6. Tú vas a caer delante del Señor, humillado, adorando a Dios por quien es Él. Recuerden que la alabanza siempre está conectado con algo que tú ves. Para tú alabar algo, tú tienes que saber el valor de eso. Yo no puedo alabar tal cosa que no conozco. De hecho, tú sabes, la primera vez que aparece la palabra alabanza en la Biblia es en referencia a una mujer. Y es de Sara que se habla. Cuando ustedes recuerdan a Abraham, cuando Abraham se va a otras tierras, de hecho en Egipto,
Y allí dice que había un grupo de hombres que eran los servidores del rey y vieron a Sara. Y dice el texto bíblico, y esa es la primera vez que aparece la palabra alabar. Dice que vieron a Sara y la alabaron. Noten que la primera vez que aparece la palabra alabanza nos da la definición de lo que es alabanza. Ellos vieron una belleza, en este caso de una mujer, y dijeron, ella es hermosa. Primero la vieron y después dijeron, ella es hermosa. Conocieron un atributo de ella, conocieron la belleza de ella y después dijeron, ella es hermosa. ¿Notan la idea? Ellos no podían alabar a Sara si no la conocían. Ellos no podían alabar a Sara si nunca la habían visto. ¿Cómo iban a decir, Sara es bella y la alabamos y reconocemos su belleza y nunca la habían visto? Hermano, ese es el principio de alabanza que después de ahí recorre toda la Biblia. Cada vez que la Biblia habla de alabar a Dios, siempre implica que primero lo viste, que primero pasaste tiempo con Él, que primero conociste. La alabanza siempre es una respuesta a algo que tú viste de Dios. Viste su grandeza y entonces lo alabaste por su grandeza. Viste su belleza y lo alabaste por su belleza. Viste su gloria y lo alabaste por su gloria. ¿Y dónde tú ves eso, mi hermano? Aquí en la palabra del Señor. Este grupo de personas comenzó a escuchar todo lo que Esdras estaba leyendo de la Biblia, las grandes historias, las grandes intervenciones de Dios, la gracia del Señor, el cuidado y el amor de este Dios. Y luego dice que ellos escucharon y respondieron en alabanza. Ellos respondieron en alabanza al Señor. Ellos se humillaron. El pueblo alabó a Dios por su palabra. De hecho, miren el verso 9. La segunda parte del verso 9. El pueblo dice que todos estaban allí llorando. ¿Ven la última parte del verso 9? Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez? Y yo no estoy hablando que tienes que llorar cada vez que leas la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. Eso puede pasar. De hecho, y va a pasar. Eso está bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú puedes decir que la palabra genuinamente te confrontó de esta manera? No estoy diciendo que lloraste. Pudo haber pasado. Pero aún sin llorar, simplemente que tú leíste la palabra y hubo algo en tu corazón que te traspasó. ¿Fue que la palabra la estabas escuchando o fuera que la estabas leyendo en tu casa? Pero te traspasó el corazón de buena manera. De hecho, yo siempre quiero sentir lo que sentían los discípulos de Jesús en Lucas 24, camino a Emaús. ¿Ustedes recuerdan esa escena? Jesús había resucitado. De momento Jesús se le aparece a un grupo de sus discípulos. Ellos no sabían que era Él. Él empieza a hablar con ellos. Mira, ¿por qué ustedes están tristes? Y ellos le empiezan a contar, mira, pues porque murió Jesús y todo ese tipo de cosas. Y era Él. Pero lo interesante es que dice la Biblia que Jesús de momento en Lucas 24 comenzó a abrir todo el Antiguo Testamento, a explicarles. Y mientras les explicaba, les hablaba acerca de cómo todo el Antiguo Testamento siempre estaba apuntándola a Él. De que toda la historia del Antiguo Testamento no era acerca de Moisés, no era acerca de David, era acerca de Jesús, el Salvador que vendría. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que cuando al final Jesús les abre los ojos para que ellos vean que era Él, ellos se ponen contentos, pero ellos dicen algo que siempre me ha llamado la atención. Ellos dicen, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón? ¿No ardía dentro de nosotros el corazón? Como que yo no sentía eso cuando estaba ahí en la palabra. Hermano, si tú eres un creyente, tú sabes de lo que yo estoy hablando porque alguna vez lo has experimentado. Y estoy hablando, esto no es más que una emoción, esto es mucho más que una emoción, mi hermano. Esta es literalmente la obra del Señor hablando a nuestras vidas. Y la pregunta y el reto de esta mañana, ¿por qué eso no pasa más a menudo en tu vida? Pensemos por un momento. ¿Por qué ese gozo, ese sentir del Señor hablándome a mí, cuando yo estoy leyendo la Biblia y yo sé, wow, Señor, tú me estás hablando a mí? Cuando yo estoy escuchando el sermón y sé que hay 60 personas alrededor mío un domingo, pero yo puedo pensar, sí, Dios le está hablando a Carlos allá atrás, Dios le está hablando a Jenny allá atrás, Dios le está hablando a Ramón, pero Dios me está hablando a mí, Dios está hablando conmigo hoy. ¿Y usted siente eso? ¿Cuál es la respuesta que has tenido tú a la palabra de Dios? El pueblo, mis hermanos, respondió en humillación, respondió en adoración, respondió en alabanza, se inclinaron a tierra. Dice la última parte del verso 9 que incluso lloraron. Pero en medio de ese tiempo, Nehemías había hablado con ellos. Y Esdras les había dicho, verso 9, este es un día santo a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren,
porque todo el pueblo lloraba. Y imagínense, todo el pueblo estaba llorando allí. Y lloraban por dos cosas, les explico ahora. Lloraban por felicidad y por tristeza, ¿sabe? Eso lo vemos aquí y lo vamos a ver si usted sigue leyendo Nehemías esta tarde, en su casa, con una tacita de café, se va a dar cuenta de por qué el pueblo lloraba. El pueblo lloraba de alegría porque por fin la palabra de Dios otra vez la estaban escuchando. Estaban sedientos de eso. Pero el pueblo lloraba también de tristeza. Porque cuando escucharon la palabra de Dios, se dieron cuenta de lo lejos que estaban de Dios. Se dieron cuenta de lo lejos que estaban de esa palabra y se dieron cuenta que ellos no estaban viviendo conforme a lo que decía esa palabra y eso les causó tristeza. Mi hermano, para un creyente le ocurre lo mismo hoy. Lee la palabra, escucha la palabra y hay un gozo de escuchar la palabra, pero también usted puede experimentar por un momento la tristeza en ese momento de saber, wow, yo no estoy viviendo así. Y vamos a ver qué hizo este pueblo. Este pueblo lloró, este pueblo alabó. Y por un momento Nehemías les dijo, oye, este es día santo, no lloren. Dice el versículo 10 al 12. Nehemías les dijo al pueblo, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No se entristezcan, estamos escuchando la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, aunque nos entristecimos por nuestros pecados, si vamos a Dios en arrepentimiento, al final lo que vamos a encontrar es gozo. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, mi hermano, ¿usted se imagina esta escena? Estaban llorando, estaban gimiendo. La gente estaba llorando por lo que estaba escuchando de la palabra. Y el pueblo, dice que los levitas tenían que mandar al pueblo a callar. Le decían, callen porque es día santo. No se entristezcan. Y todo el pueblo, verso 12, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Miren el gran gozo que hay cuando usted entiende la palabra del Señor. Cuando usted se prepara, cuando usted la escucha con un corazón atento y cuando usted ve cómo Dios le habla. Pero bueno, eso es causa de gran gozo. Saber que el Dios del universo me está hablando a mí. ¿Quién soy yo? Dice el salmista, Salmo 8. Para que ese Dios del universo piense en mí. O ni siquiera me hable a mí. Sabes que Dios te habla a ti. Y estoy hablando a ti en lo personal. Por medio de su palabra. El Dios del universo te habla a ti. Ese es el gozo que debe sentir el creyente cada vez que lee la Biblia. Cada vez que pasa tiempo escudriñando la palabra. Y dice que estos estaban contentos porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Pero quiero que vea algo más ahí. ¿Sabes qué le dijo Nehemías? Le dijo, mira, vayan, coman, beban. Esto es un día de fiesta. Vamos a celebrar porque escuchamos la palabra de Dios. Pero noten también que este pueblo recibió la palabra con humillación y alabanza. Recibió la palabra con alegría. Lo acabamos de ver. Pero también recibió la palabra con obediencia. Esto es muy importante. El pueblo recibió la palabra con obediencia. Dice el texto que Nehemías le había dicho, oye, esto es un día santo, no se entristezcan, vayan y compartan. Envíen porciones a los que no tienen nada. O sea, en otras palabras, esto es un gozo que vamos a compartirlo. Vamos a empezar a practicar lo que estamos escuchando. ¿Sabes qué? Porque eso que ellos estaban leyendo era el Antiguo Testamento, era el Pentateuco, hablaba en muchas ocasiones del amor al prójimo y el cuidado al prójimo. Y es como si Nehemías le estuviera diciendo, qué bueno que están aquí gozando, escuchando la palabra, pero no se olviden de aplicarlo. Y sabemos que lo aplicaron porque dice el verso 12 que todo el pueblo se fue a comer y a beber, pero no se los olvidó. A obsequiar porciones. Se fueron también a compartir con los que no tenían, a aplicar lo que estaban aprendiendo. Hermano, usted ve el proceso, un pueblo que se prepara para escuchar la palabra de su Dios. Un pueblo que cuando escucha la palabra del Señor llora, se emociona, alaba al Señor, se humilla, adora a Dios, se goza. Y luego, paso número 3, está preparado para obedecer. ¿Dónde tú estás en cada una de esas etapas? ¿Estás preparándote de la forma correcta para escuchar la palabra de Dios? Aquí el domingo, pero para en tu casa leerla todos los días. En segundo lugar, ¿estás respondiendo de la forma correcta a la palabra de Dios? Y en tercer lugar, ¿la estás aplicando en tu vida? ¿La estás obedeciendo? Estas personas estaban ahora gozosos de poder ir a aplicar lo que habían aprendido.
Hermano, a mí me pasa mucho, no sé si eso, Carlos después me puede contar, después de 40 años enseñando, cada vez que yo descubro una verdad solo en mi biblioteca, rodeado de muchos libros, yo estoy loco por decírsela a alguien. Compartirla. Una verdad bíblica, una verdad de una clase que esté dando. Estoy loco porque llegue el domingo. ¿Sabes que yo estoy loco porque llegue el domingo para enseñar? ¿Y Carlos también? ¿Sabes que yo estoy loco que llegue el miércoles para enseñar? Los martes cuando enseño en el seminario. Cualquier día que me toque, me gusta hacerlo. Porque es una verdad que no me deja quieto. Que la encontré, que me la disfruté. Y no me puedo quedar callado. Es tan hermosa, es tan linda que yo quiero compartirla con otros. Acerca de Dios. Hermano, eso debe ocurrir a cada creyente. Cuando escucha la palabra de Dios y en ese momento está loco por decirle a alguien, mira qué gran Dios yo tengo. Mira qué hermoso es nuestro Dios. Mira esta historia que yo acabo de leer hoy, cómo este Dios de gracia guardó a su pueblo. Mira esta historia que yo leí hoy, mira qué hermoso es Dios. Mira cómo Dios nos salvó. Y tú vas y se lo cuentas a alguien. De hecho, recuerden, principio básico de pedagogía. La forma más fácil de usted aprender es enseñarlo a otro. Cuando usted enseña a otro, eso se le va a quedar. Así que vaya aplicándolo. Si usted reconoce, ve esa gran verdad que Dios le habló, mire, usted sabe que de forma fácil. Usted tiene un grupo de WhatsApp de familia, o usted va a hablar con un compañero de trabajo ese día, o usted se va a encontrar con su esposo, su esposa, su hija, su nieto ese día. Díselo a él o a ella. ¿Sabe que esta mañana leyendo la Biblia Dios me habló de esta manera? Y ya, usted lo suelta. Y cuando usted hace eso, usted le ayuda a usted mismo a aprendérselo y a aplicarlo. Y no solamente eso, está compartiendo una gran palabra del Señor con alguien. Así que aplíquelo, busque la manera de aplicarlo, busque la forma de hacerlo. Usted sabe, algunos de ustedes, si no todos, yo le he hecho la pregunta de, ¿qué está leyendo la Biblia? ¿Y por qué es eso? Para animarte a leer la Biblia, pero también es para decir, oye, yo quiero aprender, ¿qué tú estás leyendo la Biblia? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste ayer? De hecho, si acabamos aquí el sermón y hacemos ese ejercicio, piensa por un momento y usted le puede decir al de al lado, oye, ¿qué fue la última que yo aprendí de la Biblia? No cuenta esto. No podemos hacer trampa. No cuenta Nehemías 8, no. ¿Qué aprendiste esta mañana si leíste la Biblia en tu casa? ¿O ayer cuando leíste la Biblia? ¿O el viernes? La última vez que tú sacaste un tiempo para estudiar algún pasaje. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Ayer yo estuve estudiando Salmo 23. Y me regocijé de que tengo un pastor glorioso en Cristo Jesús. Que nada me falta si lo tengo a él. Algo así. Pero es la idea de usted poder enseñarlo a otro, compartir con otro lo que usted ha aprendido. Miren, aquí el pueblo comenzó a aplicar, comenzó a obedecer. De hecho, cuando ellos escucharon la enseñanza de la palabra, se dieron cuenta que habían pasado muchos años y ellos no estaban siendo obedientes a cumplir ciertas fiestas que ellos tenían que hacer. Eran fiestas ceremoniales. Eran fiestas, cada fiesta que hacía el pueblo de Israel era bien fiestero, ¿sabe? Pero ¿sabe por qué? Eran fiestas reales. Pero ¿sabe por qué era una fiesta? Porque ellos estaban ceremonialmente recordando algo. Cada fiesta representaba algo de Dios, cómo Dios los había librado, cómo Dios los había guardado. Y había una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Y eso ayudaba al pueblo a hacer esa fiesta todos los años y recordar cuando Dios los había sacado de Egipto, para que no se los olvidara. Había pasado muchos años y ellos no estaban celebrando ya esa fiesta. ¿Por qué? Porque no estaban leyendo la Biblia. Y mira lo que pasa, verso 13 al 18. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia, o sea, los líderes de cada casa. Se reunieron los sacerdotes y los levitas con Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Hermano, cuando Dios pone hambre en el pueblo come y cuando tú comes la palabra, ¿sabes qué va a pasar? Parece una ironía, pero no lo es. Te sacia y te da más hambre. Te sacia. Pero no llega un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Ya me lo comí completo. Ya no necesito porque ya lo comí completo, ya. No, mi hermano. Esto es algo que te va a saciar. Va a saciar tu alma, pero vas a tener hambre de más. De hecho, esto es un paréntesis. Pero piensa por un momento. ¿Usted ha leído la Biblia completa? Piense cuántos años usted tiene como cristiano. Usted tiene 5 años como cristiano, 10 años como cristiano, 20 años como cristiano, yo no sé. Y si usted no ha podido leer la Biblia completa, pregúntese. Y usted dice, oye, ¿por qué no la ha podido leer? Tal vez hay libros que no me he atrevido a leer, tal vez no los he entendido, la razón que sea. Pero mi ánimo
No es solo que usted sienta la carga de decir, oye, ¿por qué yo no he leído la Biblia completa? Este es el mensaje de Dios. Oye, yo quiero ir al cielo para estar con Dios por toda la eternidad y no he leído el mensaje que Él me dio aquí. Eso no tiene sentido. Así que es cuestión de voluntad, nunca es de tiempo, mi hermano. No pierda el tiempo usted poniendo esa excusa del tiempo. Porque si usted tiene 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, es más, si usted tiene un año de cristiano, ¿sabes que usted pone la Biblia un año? Pero lo que les quiero decir con esto, usted sienta, de hecho, con estas palabras puede sentir tristeza y gozo a la vez. Lo que sentía el pueblo. Tristeza de la parte mía de decir, oye, wow, no la he podido leer completa, por la razón que sea. Usted piensa y usted dice, ¿por cuál es la razón? Eso es lo importante, no es que se queda ahí en su tristeza diciendo, bendito, no he leído la Biblia, me siento mal. No es eso. El evangelio no es de culpa, mi hermano. El evangelio, cuando usted encuentra algo que siente que está mal, usted va a Cristo. Y usted va a Cristo y le dice, oye, Señor, yo quiero leer la Biblia completa, yo quiero tenerlo, no lo he hecho, pero de ahora en adelante quiero convertirlo en mi pasión, quiero que sea algo real. Y usted se puede comprometer con el Señor y le pide la gracia a Cristo para que lo ayude. ¿Y sabes qué lo va a hacer? Y el tiempo va a aparecer y la voluntad va a aparecer y dígale, Señor, dame hambre de tu palabra. Pero piense por un momento, cuando usted termine de leerla completa, ¿sabes qué va a pasar? Yo repito, no va a haber un momento donde diga, ¿sabes qué? Qué bueno, Pastor Gil, Pastor Edgardo, recuerdo aquel sermón del 2 de noviembre del 2025 y yo leí la Biblia completa porque ese sermón me animó. Gloria a Dios por eso si eso pasa. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué yo te voy a decir? Por Pastor Edgardo. Amén, hermano. Empieza otra vez. En Génesis capítulo 1. Léela otra vez. Léela otra vez y vas a encontrar mayores riquezas aún en esta palabra. Porque el mismo salmista decía que esta palabra está llena, es como un tesoro, está llena de riqueza. El salmista la veía como el oro precioso. El salmista la veía como más dulce que la miel. ¿Usted ha probado algo más dulce que la miel? ¿Verdad que no? Nunca. ¿No se le ocurre algo más dulce que la miel? Pues aquí el salmista está diciendo, es más dulce que la miel la palabra de Dios. Es más preciosa que el oro la palabra de Dios. Así que el pueblo la está valorando, el pueblo la está escuchando. Y el pueblo entonces cuando escucha eso, por mucho tiempo no habían leído la Biblia. Y cuando escuchan la Biblia que hay que hacer estas fiestas para conmemorar las grandes cosas que había hecho Dios, el pueblo otra vez se reúne. Y eso es lo que estaba hablando del hambre. Al pueblo le dio hambre, mi hermano. Miren el verso 13. El verso 13 dice que al otro día ellos también quisieron ir a escuchar la palabra. Especialmente aquí están ya los líderes del pueblo, que eran las cabezas de familia. Ellos aprender la palabra para después ir a enseñársela. De hecho, esto es un paréntesis. Pero entiendo que se puede aplicar, es muy importante. Simplemente un recordatorio para todo hombre que está aquí, que Dios le ha dado una encomienda en su casa, de ser el líder de su casa. Usted necesita leer más la palabra. Usted tiene que ser el que más sepa de la Biblia en su casa. Usted tiene que conocer la palabra del Señor y usted tiene que animar. Y usted dice, eso es difícil, eso no se puede. Vaya al Señor. Pídaselo al Señor, dígale al Señor, Señor, ayúdame a yo compartir la palabra con mi familia. Aquí están los cabezas de familia, aquí están los líderes de las casas, escuchando al otro día, recuerden que todo al otro día, escuchando la palabra, para entonces después ellos ir y enseñarles en su casa. Hermano, quiere el Señor que nos ayude a eso. Dios puede hacerlo. Tú lo ves imposible hoy, tú dices, no, que eso está muy difícil. Es que mi esposa está en el seminario y tiene una maestría en teología. Pues gloria a Dios. Qué bueno. Pero eso no quita que tú eres responsable de enseñar la Biblia a tus hijos, a tus nietos y en tu casa. Es más, ella va a ser una ayuda allí. Eso es excelente. Ella va a ser una gran ayuda en lo tuyo. Es más, y hay cosas que tú le vas a preguntar a ella y ella te va a contestar. Eso está bien, ese ejercicio está bien. Eso es parte de. Hay cosas que le van a enseñar junto a sus hijos. Eso está excelente. Stephanie a veces viene con unas preguntas que yo no sé dónde las sacó. De la Biblia. Y después sabe la respuesta. Porque lo había buscado y ha leído un libro y no tenía ni idea de eso. Yo me gozo con eso. Pero no quita que sea mi responsabilidad. Porque así lo escogió Dios, el enseñar la palabra, en animar la palabra, a que lean la palabra, en animar a que mi esposa, a que mis hijos lean la palabra, en animar a que en mi casa la palabra de Dios sea la última autoridad y sea el centro. Eso me toca a mí. Y aquí dice el texto que los padres de familia estaban allí. Al otro día fueron corriendo donde Esdras. Esdras, queremos seguir escuchando la Biblia, porque se la queremos enseñar a nuestros hijos, Esdras. Y se reunieron allí los padres de familia, los jefes, los líderes. Y mira lo que pasó, verso 14. Hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés
que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar noticia o pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Dice el verso 16, que cuando el pueblo, imagínense la escena, está Esdras enseñándolo a los padres de familia, descubren, noten el texto, dice que ellos hallaron escrito, descubrieron que Dios le había dado esta enseñanza, y dice el verso 16 que el pueblo salió. Dijeron, Esdras, pues párate ahí, que vamos a cumplir esa palabra. Párate ahí, que acabamos de escuchar que hay que hacer esta fiesta. Dice que el pueblo salió, verso 16, y se fueron a cumplir lo que Dios le había dicho. Se fueron a aplicar. Hermano, ¿cuánta voluntad tienes tú y tengo yo cuando leo la palabra de Dios, salir corriendo a aplicarla? Salir de aquí. ¿Tú sabes cuál es la aplicación de hoy? Una de ellas, hay varias. Es salir de aquí a leer la Biblia. Es salir de aquí a enamorarte más de la palabra del Señor. A comprometerte más con el Señor. Esta gente salió corriendo, se fueron. Hubo un autor que dijo que la parte de la Biblia que más tú crees es la que aplica. La parte de la Biblia que más tú crees no es la que dice, sí, yo creo en toda la Biblia. No, no, no. Parte de la Biblia que más tú crees es la que la leíste y luego le preguntaste al Señor, Señor, ¿y qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Cómo yo vivo según esto que estoy aprendiendo de tu palabra? Así que este pueblo salió, dice, toda la congregación, verso 17, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así las cosas de Israel, los hijos de Israel. Mi hermano, usted sabe que son un montón de años. Desde los días de los hijos, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, el pueblo había estado desobedeciendo este mandato. Desobedeciendo esta enseñanza del Señor. Y sabes que la obediencia siempre causa gozo. Miren el verso 17 al final. Hubo alegría muy grande. El pueblo genuinamente se alegró. El pueblo genuinamente estaba ahora contento de que estaba cumpliendo la palabra del Señor. Y sabes que esta historia no se acaba aquí. Ya yo tengo que terminar, pero esto no termina. Verso 18, porque mira lo que dice. Leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Hermano, esta fiesta siguió. O sea, el pueblo ahora tenía hambre de escuchar la palabra de Dios, de escuchar y aplicar y vivir. De escuchar y quedar sorprendidos con la grandeza de Dios. Hermano, quiere el Señor darnos esta misma hambre de la palabra del Señor, de su palabra. El pueblo cada día quería seguir escuchando a Esdras, quería seguir leyendo la palabra. De hecho, esto es para esta tarde, como les dije ahorita, para su taza de café. Pero vaya al capítulo 9 y vea lo que pasó después. El capítulo 9, el pueblo siguió escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y el capítulo 9, ¿sabes qué? Es el capítulo de confesión de pecado. Donde ellos estaban escuchando la palabra de Dios y se dieron cuenta que se habían apartado de Dios en muchas maneras. Y fueron corriendo al Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Porque eso es lo que pasa cuando tú estudias la palabra, mi hermano. Y la palabra empieza a transformar tu vida y tú empiezas a verte ahí y empiezas a decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque hay cosas aquí que yo no estoy viviendo. Y usted confiesa sus pecados, pero va delante del Señor. Eso es lo que ocurrió aquí, en esta última parte. Una historia similar a esta ocurrió, con esto cierro, en 2 de Reyes 22. Tú sabes que la Biblia se había perdido en el templo. El templo de Jerusalén. La Biblia estaba perdida. Nadie sabía dónde estaba. Eso da mucho que decir de la condición espiritual del pueblo en esa época. Hasta que un día hay un sacerdote que estaba buscando otras cosas y encuentra la Biblia. Y se la trae el rey. Josías se llamaba el rey. Y el rey la lee. Y empieza a compungirse. Porque dice, oye, ¿y toda esta palabra dónde estaba? Estaba escondida. Y comienza una gran reforma. Dice que empezó el rey y le dijo, oye, lean esta palabra al pueblo. Y cuando leyeron la palabra de Dios al pueblo, la gente empezó a llorar. Lo mismo que aquí, lo mismo. La gente empezó a compungirse, la gente empezó a alabar a Dios también. La gente empezó a decir, qué bueno que tenemos la palabra de Dios otra vez. Qué bueno que podemos vivir a través de esa palabra. Siempre que la palabra de Dios es abierta y usted prepara su corazón, los pasos que hemos visto hoy, y usted está atento a ella,
y usted empieza a obedecerla, usted empieza a responder de la forma correcta, siempre va a traer fruto en su vida, mi hermano. Dice el libro de Isaías que la palabra del Señor nunca regresa atrás vacía, siempre va a traer algún fruto en su vida. Pregúntate en esta mañana, ¿cuál es tu actitud al acercarte a la Biblia, al escucharla, al leerla? ¿Le prestas la atención que merece? ¿Estás dispuesto a que la palabra del Señor moldee tu mente e informe cada paso que tú das? La Biblia, mis hermanos, la necesitamos a diario. Es la palabra del Señor. Esto no es una dosis que usted coge hoy y hasta el domingo que viene. Usted necesita esta dosis diaria para que forme su mente, porque su mente allá afuera se está deformando por todo lo que hay allá afuera. Bueno, y por todo lo que hay dentro también, en su pecado y mi pecado. Así que por eso necesitamos la palabra del Señor, para que nos forme nuestra mente. Leer la Biblia, escuche bien, nos va a llevar a llorar mucho por nuestro pecado en algunas ocasiones. Pero también nos va a llevar a gozarnos en gran manera al ver la gran historia de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nos va a llevar a reconocer lo que hemos dicho siempre aquí. Nos va a llevar a reconocer que somos grandes pecadores, que no tienen esperanza, que están perdidos sin el Señor, pero que en Cristo tenemos a un gran Salvador. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a amar la palabra. Hoy simplemente hemos visto una historia más en la Biblia de lo que ocurrió cuando el pueblo tomó en serio la palabra de Dios. Y dijo, vamos a escucharla, vamos a prepararnos. Y Dios empezó a transformarlos a ellos por medio de su palabra. Quiera el Señor darnos el mismo hambre en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos moldeas, tú nos corriges, tú nos guías, Señor. Es una lámpara a nuestros pies. Señor, es un manantial refrescante en medio del desierto. Tu palabra es una luz para nuestra vida, es un faro en medio de la oscuridad. Te pedimos en esta mañana que nos des hambre de tu palabra. Oh Señor, mira este pueblo cómo estaba hambriento. Este pueblo sabía que necesitaba de tu palabra. Oh Señor, que sea una necesidad para nosotros también, te pedimos hoy. Yo te pido que nuestra iglesia, Señor, cada hermano que está aquí en esta mañana, que tú le des hambre por tu palabra. Que preparen sus corazones cada día para escuchar tu palabra, porque cuando escuchamos tu palabra estamos escuchando al Dios del universo, a nuestro Salvador, que nos quiere hablar a nosotros. Oh Señor, ayúdanos porque vivimos en un mundo distraído, demasiadas distracciones alrededor nuestro. Ayúdanos hoy a que cuando le digamos que sí a tu palabra, le digamos que no a todo lo demás que nos distrae. Que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Oh Señor, oro también por los hombres líderes de sus casas que hay aquí también. Que tú nos des el compromiso a cada uno de nosotros de leer tu palabra y de animar a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras esposas a que también lean la palabra. Y tú seas el centro de nuestros hogares. Señor, gracias porque solo tu palabra transforma. Gracias, Señor, porque solo tu palabra nos moldea, solo tu palabra nos guía cada día. En tu palabra está la sabiduría que necesitamos para vivir día a día. Tal vez nos estamos complicando demasiado hoy por algún problema que tenemos, pero en tu palabra está la sabiduría. Tal vez hoy estamos desesperanzados, Señor, sin esperanza, cargados, pero en tu palabra está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor. Danos hambre de tu palabra. Oh, Señor, permite que sea como este pueblo que al otro día quería más de tu palabra y al otro día se volvieron a reunir por 7 días más leyendo la palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy. Amamos tu palabra. Queremos conocerte más a través de ella. Que sea el centro de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, la Biblia enseña muchas historias, pero al final recuerden que es una sola historia. Es la historia de la salvación, la historia de redención en Cristo Jesús. Así que al final de cuentas, yo le invito a que siempre recuerde que el mensaje principal de la Biblia es acerca de la redención. Es acerca de lo perdido que estamos y lo que hizo Dios en Cristo para salvarnos. La Biblia le va a dar sabiduría para usted ser un mejor padre. ¿Usted lo sabía? La Biblia le va a dar sabiduría para usted ser un mejor empleado en su trabajo. La Biblia le va a dar más sabiduría para usted dirigir su vida diaria, día en día. La Biblia está llena de sabiduría. Pero su tema principal es Cristo, el Salvador.
Así que si tú estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Y quieres empezar a conocer esa gran historia de salvación que hay ahí en la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a Jesús. Ahí donde tú estás, tú puedes orar si nunca lo has hecho y decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero solo tú puedes salvarme. Tú puedes hacer esa oración. Yo quiero conocerte en la palabra como el único Dios verdadero. Yo quiero conocerte en la palabra como el Dios salvador que un día vino a mí y me salvó. Y no te vayas de este lugar sin hacer esa oración. Y si la hiciste, puedes acercarte a alguno de nosotros para orar por ti, para seguir acompañándote. Pero también como iglesia, hagamos un compromiso, no con el pastor, no con el hermano de al lado, es con Dios. Señor, ayúdame hoy a amar más tu palabra de lo que la amaba ayer. Ayúdame hoy, Señor, a leerla más, a pasar más tiempo ahí de lo que paso en cualquier otro lugar. Ayúdame, Señora, abre mis ojos, como decía el salmista, para yo entender tu palabra. Yo quiero conocerla y no quiero conocerla por tener más conocimiento en mi cabeza. Quiero conocerla, Señor, para vivirla, para vivir según tu voluntad. En tu palabra está la sabiduría. Usted puede orar al Señor si usted está hoy atribulado, si está cargado, si tiene necesidades particulares. Hoy vaya al Señor, vaya a la palabra y dígale, Señor, háblame por medio de tu palabra. En tu palabra está la sabiduría, en tu palabra está la paz que necesito. Vaya al Señor. El Señor nos ha dado este regalo, mi hermano, es su palabra. Dios no se ha quedado en silencio y gloria a Dios por eso. ¿Se imagina un Dios que nos creó y no nos hablara, nunca supiéramos de Él? No, mi hermano. Este es un Dios que nos creó y quiere tener una relación contigo, nos habla en su palabra. Solo la palabra puede transformar tu vida. Solo la palabra puede transformar tu familia. Solo la palabra puede cambiarnos día a día. Y que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir a la luz de su palabra. Y le animo a que usted practique, tome de aplicación algunas de las cosas que dijimos hoy para que usted empiece a ver el cambio en su vida cuando se compromete más por la palabra de Dios. Tiene lectura para esta tarde, anímese. Lea Nehemías 9, lea Segunda de Reyes 22. Lea el poder de la palabra. Vaya y vea la película de Martín Lutero de 1953, blanco y negro, la mejor para mí. Allí vea eso. Vea el poder de la palabra de Dios en una nación, en un pueblo. Anímese, mi hermano. Lea la palabra, búsquela, el libro. Que no nos pase como pasó en los tiempos de Josías, que había una Biblia en el templo, pero nadie sabía dónde estaba. Quizá la Biblia está en el closet, está bajo la cama, está en un mueble, pero búsquela. Tome las medidas que usted necesita buscar, o tomar, perdón, para que la palabra de Dios esté en el centro de su vida. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Hermano, tenemos algunos anuncios